2, 3. Bienvenidos todos al webinar de políticas públicas basadas en evidencia científica. Vamos a esperar unos 2 minutos y comenzamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Para nosotros, como carrera de biotecnología de la Universidad de las Américas, es un honor poder generar este webinar donde vamos a presentar un poco de discusión sobre temas que son de actualidad y son de interés. Como ustedes conocen, el uso de evidencias para la generación de políticas públicas no es un término nuevo. Lo que es nuevo, sin embargo, es la creciente importancia que este concepto ha adquirido en los últimos años. Esto ha llevado a los gobiernos a reemplazar las políticas ideológicamente sustentadas por políticas basadas en la toma racional de decisiones. La motivación detrás de este enfoque es incrementar la probabilidad de éxito de las intervenciones que se financian con recursos públicos, pues existe la convicción de que los objetivos sociales se cumplen de mejor manera cuando están informados o sustentados por la evidencia científica. Nuestro objetivo el día de hoy es comunicar la necesidad de que existan políticas públicas basadas en evidencia científica, señalar cómo la intervención de los profesionales con conocimiento técnico pueden ayudar a una buena gestión pública y determinar cómo el trabajo en conjunto entre el sector público y privado puede aportar en situaciones difíciles como las que estamos viviendo actualmente. Para esto, les quiero presentar el día de hoy a nuestros expositores. Francisco Rodríguez es maestro en Política Económica Internacional, en Economía Política Internacional. Ecuatoriano, sociólogo, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Es lector externo en la Flaxo y sus intereses investigativos se vinculan con el financiamiento al desarrollo, el sistema monetario internacional, la relación entre China, América Latina y el Caribe y la economía política de los recursos naturales. Ha desempeñado funciones en entidades regionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas en áreas como energía, recursos naturales, cooperación internacional, desarrollo local y agricultura. También nos acompaña el día de hoy Vinicio Armijos, docente investigador de la UDLA, doctor en agrobiotecnología por la Universidad de Salamanca de España, especializado en bioinformática y evolución molecular. Recientemente, Vinicio ha realizado una importante publicación acerca de los receptores de spike del virus SARS-CoV-2, que podrían ser útiles para el desarrollo de vacunas o métodos de tratamientos para COVID-19.
También está con nosotros Carlos Bastidas, docente investigador de la UDLA, máster en microbiología avanzada por la Universidad de las Islas Baleares, quien actualmente se encuentra realizando investigaciones en resistencia bacteriana y enfermedades zoonóticas. Finalmente, María Isabel Baroja, docente investigadora de la Universidad de las Américas, máster en biotecnología biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia. María Isabel ha trabajado en áreas de diagnóstico molecular y actualmente se encuentra en un grupo de investigación de la universidad en el cual trabajan con cáncer y regeneración tisular. Bienvenidos a todos ustedes y les agradecemos su presencia. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, mucho. Hola, buenas tardes con todos. Cada participante contará con 3 minutos para responder a las preguntas planteadas. El público presente puede elaborar sus preguntas dirigiéndolas a quien deseen en el espacio a su derecha y las cuales serán leídas al final de las preguntas que están planteadas para que podamos responder de acuerdo con el tiempo. Demos inicio al conversatorio. Como todos ustedes conocen, el desarrollo de la política basada en la evidencia ha pasado a ser en la actualidad el foco de gobiernos, centros de investigación y centros de pensamientos. En la actualidad, este enfoque se ha consolidado en distintos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Isabel, nos gustaría saber desde tu punto de vista, en el Ecuador, ¿qué papel tienen los científicos actualmente? Buenas tardes con todos. La pandemia, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo, ha puesto de manifiesto el papel que la ciencia tiene en la obtención e interpretación de los datos necesarios para proponer estrategias para la resolución de la crisis. Pero esto que ahora parece tan natural, en realidad históricamente ha tenido una serie de obstáculos. El flujo de información entre científicos y autoridades antiguamente no existía o era muy débil. Sin embargo, la coyuntura actual obliga a pensar en la pertinencia de fomentar el desarrollo científico local, con la intención de que en algún momento dejemos de ser consumidores de conocimiento y nos convirtamos en generadores de él. Es gravísimo que la producción científica local siga siendo tan limitada, cosa que tiene que ver con la escasa inversión que se realiza al respecto, quizá porque la ciencia siempre ha sido considerada ajena, suntuaria e incluso innecesaria. Por tanto, en este momento podemos cambiar el panorama, generar puentes de diálogo entre la producción académico-científica y su aprovechamiento dentro de la gestión de recursos públicos. Esto se conseguirá siempre y cuando haya un compromiso del Estado y se asigne un presupuesto para este tipo de cometidos. Es imprescindible que el Estado utilice a la investigación como una herramienta de progreso. La información es poder. Y en Ecuador no se ha conseguido utilizar los datos generados para articular política pública. El país realizó un interesante esfuerzo económico especializando profesionales en el extranjero. Sin embargo, no supo gestionar el recurso humano a su retorno. Y eso es una deuda enorme que el Estado tiene con los becarios que volvieron con un profundo ánimo de servicio y que en muchos casos se encontraron con las puertas cerradas. En Ecuador es claro que el desarrollo científico ha sido escaso, con un pequeño incremento en los últimos años. Sin embargo, en términos generales hay poca asignación de recursos, como lo comentábamos antes, y eso ha causado que los científicos en general estén más bien circunscritos, sería pues a las universidades, cosa que no está mal en principio, pero quizá debería vivirse también la ciencia en otros espacios, por ejemplo en el interior de los hospitales, donde me permito decir que es muy complicado realizar investigación, análisis y procesamiento de datos por lo exhaustivo de los horarios y porque los profesionales de la salud no tienen asignación en cuanto a tiempo de trabajo para producción científica. Y eso hace que evidentemente los datos queden confinados a los reservorios de estadísticas intrahospitalarias, pero no se conviertan en elementos que jueguen un papel importante dentro de publicaciones regionales, locales y mundiales. Esto se hace cuando en el ámbito sanitario ramas de especialización importantes, como por ejemplo la biotecnología, no son reconocidas por el Ministerio de Salud. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos eso presente porque necesitamos generar puentes en donde los biotecnólogos, por ejemplo, podamos ser considerados parte del personal sanitario.
Es importante entender también este proceso como un proceso en el que se van a publicar, se van a generar datos y esos datos tienen que ser de libre acceso. Ese libre acceso significa en gran medida que podamos tener disponibilidad de los recursos para poder generar estrategias de acción. El coronavirus es un virus antiguo realmente, sin embargo, no se lo ha tratado de esa manera, porque hasta hace poco el 51%, si no me equivoco, de la información estaba siendo resguardada y solamente se accedía a ella en base a pago. Actualmente se han liberado ese tipo de inconvenientes y el acceso a la información es libre, pero tenemos ya un retraso en cuanto al acceso importante que ha perjudicado de manera significativa la toma de ciertas decisiones. Sin embargo, en el panorama global, si somos integrales, la ciencia también tiene otros cometidos, por ejemplo, generar métodos de diagnóstico rápidos, fiables, económicos, vacunas, terapéutica, etcétera, y eso requiere de tiempo y de esfuerzo. La cantidad de información producida en los últimos meses es abrumadora y aún así resulta ineficiente e insuficiente. Entonces, se debe entender que para generar datos adecuados e interpretarlos bien, debemos tomarnos el tiempo necesario, porque errores en este momento pueden significar vidas. En este sentido, reconozcámonos desde nuestros diversos ámbitos de acción, respetemos el quehacer del otro y comprendamos que estamos haciendo un proceso conjunto, que tiene que ser armónico, organizado, y así la crisis podrá ser solventada de una manera más fácil. La ciencia tiene que aprender a comunicarse y eso es real, pero la gestión pública tiene que aprender a brindar oídos a los científicos. Y la sociedad también tiene que dar su contraparte, tiene que exigir, pero también tiene que ser responsable en cuanto al manejo de la información. Debe manejarla con prudencia y con cautela, porque emitir criterios de cierto tipo pueden representar también problemas a la hora de gestionar la crisis. Crisis que, aunque la evaluamos desde un aspecto sanitario, en realidad es una crisis social, económica y de envergadura mundial. Muchísimas gracias, Isabel, por tu comentario. Tomando en cuenta que tú estás comentando que hay un escaso desarrollo científico y que esto se da por la poca asignación de los recursos económicos, Carlos, me gustaría saber, dentro de tu experiencia, si conoces que hay ejemplos de generación y aplicación de políticas públicas basadas en evidencia científica. Sí, Emilia, sí que las hay. Ejemplos ecuatorianos, justamente quiero compartir con ustedes. Me confirman, por favor, si es que están viendo la pantalla, ¿sí? El primer ejemplo, bueno, tengo dos ejemplos. Los dos son considerados éxitos académicos, ¿sí? Pero el primer ejemplo, además de ser un éxito académico real ecuatoriano, terminó en un producto, ¿sí?, en política pública, como es el caso, por ejemplo, de las especies de cetáceos, que son todos los delfines, ballenas, etcétera, que se varaban en las costas ecuatorianas. Es por tomar un ejemplo. No es específicamente salud pública, obviamente es conservación, pero que sirva como ejemplo de gestión de política pública. Entonces, claro, se hicieron varios estudios publicados en revistas ranqueadas, en revistas científicas validadas, sobre estos temas, ¿no es cierto?, sobre los varamientos de cetáceos alrededor de las costas del Ecuador y de América, ¿sí? Al final de todo, salió este manual, este protocolo de respuesta a varamientos de especies marinas basados en evidencia científica, en la evidencia científica recolectada que veíamos en la diapositiva anterior. Obviamente, esto conlleva un trabajo, un esfuerzo, un incentivo económico de muchos años, mucha gente trabajando en esto y obviamente presupuesto que no siempre se tiene disponible y a la mano. En este caso, se logró tener, por ejemplo, este protocolo de respuesta a varamientos de especies marinas. O sea, las especies marinas que se varan en nuestras playas del Ecuador, que antes del 2018 nadie sabía qué hacer o intentaban ayudar, pero no había una política clara de cómo proceder, ¿sí? La evidencia científica sirvió en este caso para generar este producto que a la final de cuentas es una herramienta pública, ¿sí?,
¿qué nosotros podemos utilizar? El segundo ejemplo que les traigo es sobre una parasitosis. Una parasitosis humana. De hecho, el investigador atrás de estos estudios justamente es un investigador de la Universidad de las Américas, ¿sí? En este caso, se descubrió una nueva parasitosis hace años mediante, bueno, está encargada por este parásito que lo ven acá, con el puntero señalando, es un tremátodo, ¿sí? Que se aloja en los conductos biliares. Se descubrió por primera vez que este parásito en Manabí, en algunas regiones de Manabí, estaba infectando a humanos. Además de esto, se descubrió y se publicó que también este mismo parásito estaba infectando gatos, perros también, y que estaba en el ecosistema, en sistemas o en cuerpos de agua dulce que están en estas zonas de Manabí, y por otras cuestiones de alimentación y socioeconómicas, el ciclo de vida del parásito se cerraba y estas parasitosis estaban presentes. Se trabajó con las comunidades, se intentó llegar a ciertas autoridades porque era evidente, la evidencia científica decía, gritaba, que se necesitaba un sistema de desparasitación o control de forma masiva para intentar cortar el ciclo de vida de alguna forma. Repito, los casos, en ambos casos expuestos, son éxitos académicos y científicos, pero en este último caso de las parasitosis no se tuvo éxito, terminando en una política pública. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Habría que analizar un poco más profundamente, Emilia. Estos son los casos que te traigo como ejemplos claros de gestión de política pública, ¿sí? Y también evidencia científica. Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Justamente lo que estás hablando es que la parte de la política influye si es que la evidencia científica va o no va a terminar en algo que sea de utilidad. Y justamente es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia del coronavirus, donde se ha revelado el carácter de los líderes nacionales y de sus sistemas políticos al enfrentar de forma simultánea muchos países con el mismo desafío. Podríamos inclusive agruparlos por categorías, donde podríamos encontrarnos una categoría donde están Estados Unidos y Brasil, donde la respuesta ha sido minimizar la amenaza y esquivar la responsabilidad, aumentando el número de contagios mucho más rápido que en otros países hasta que se haya tomado en cuenta esta pandemia. En otra categoría nos encontramos con países como España, Italia e Inglaterra que tomaron medidas muy drásticas, sin embargo estas medidas fueron tardías, lo que hizo que estos países lideraran el índice de contagio. Finalmente, la rapidez de reacción de otros países ha sido la clave del éxito, como por ejemplo en Alemania, Nueva Zelanda y Corea del Sur, que han logrado frenar el avance de la pandemia con un gran éxito. Tomando en cuenta esta situación, Vinicio, me gustaría que me respondas si los científicos y los tomadores de decisiones tienen en efecto un canal de comunicación y cómo se pueden crear políticas basadas en evidencias si no existiera este canal. Sí, es una pregunta interesante y debo decir que parcialmente sí existen canales de comunicación y mucho depende de qué país estamos hablando. Hay países obviamente que tienen mejores canales de comunicación, hay países que los tienen peor. En el caso de Ecuador, bueno, existen en teoría, al menos en teoría, existen canales para que se comuniquen por lo menos la parte técnica con los tomadores de decisiones. Entre ellos tenemos las secretarías técnicas. También los políticos, si hablamos en general, podrían tener la posibilidad de contratar consejeros técnicos. Sin embargo, tener la evidencia no asegura una política pública acertada. El éxito aquí, más allá de la evidencia que podamos generar a través, yo qué sé, de la academia, de los centros de investigación, es una cuestión moral. Sin duda, nosotros podemos tener todos los datos y aún así manipular la política. Entonces, aquí se trata no solo de generar datos objetivos que guíen la política, porque eso es importante, los datos deberían guiar la política y no hacer que los datos calcen en una política preestablecida. Esa es una parte importante. Ahora, si en el Ecuador tenemos suficiente comunicación
entre los políticos y los científicos? Pues la respuesta es que no. Particularmente yo no conozco ningún político, pero bueno, eso más es en son de broma. La verdad es que conozco muy pocos casos en los que los políticos han logrado influenciar o han logrado tener acceso a la política en general. Existen casos, pocos, y la verdad es que en general fueron más presiones o por la parte de movimientos sociales o porque los políticos se han acercado, perdón, los científicos se han acercado a los políticos. Sin embargo, creo que el mecanismo en realidad debería ser que los tomadores de decisiones requieran o hagan las peticiones para generar datos que puedan guiar las políticas que tienen como responsabilidad por generar. Algo más, bueno, creo que eso es lo importante. Hay casos como el de la Fundación Cochrane, que son especializados, ¿no?, en tratar de generar este puente entre ciencia, academia y políticos o tomadores de decisiones en general. Así que siempre va a ser insuficiente, no solo en Ecuador, sino en muchos otros países con un desarrollo científico mucho más alto al nuestro. En general, o vamos a decir la generalidad, no es una comunicación directa. Hay muchas trabas en el medio. Yo creo que se deben en parte a las agendas que llevamos tanto los políticos como los científicos. Muchas veces no coinciden y no debería ser el caso. Gracias, Vinicio. Francisco, me gustaría ver también el punto de vista del otro lado, no de los investigadores. ¿Tú crees, desde el punto de vista económico, si hacer investigación requiere de una alta inversión monetaria, cómo se puede realizar ciencia de una manera sustentable en países en los que no se cuenta con muchos recursos? Hola Emilia, buenas tardes a todos los ponentes y al público. Antes de contestar tu pregunta, quisiera contextualizarla y para esto me parece muy importante, por favor me confirman si es que está ya la presentación lista. Y aquí quiero hablar básicamente del panorama global del gasto en investigación y desarrollo. Aquí ustedes pueden ver en el mapa los países en café son usualmente quienes invierten más del 2% de su gasto interno bruto como porcentaje del PIB, o lo hicieron en 2017. Cabe señalar que la UNESCO resalta que a nivel mundial el gasto en investigación y desarrollo en 2017 fue del 2.21% en relación al PIB. Y aquí tenemos justamente el top 10 de las naciones que mayor gasto tienen en esta área. Como ustedes pueden ver, y uno de los rasgos interesantes es que más allá de los países desarrollados, en las 2 últimas décadas, la presencia de las potencias emergentes ha sido un factor interesante en el tema de investigación y desarrollo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los BRICS, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y también otros casos como Indonesia, por ejemplo. Entonces podemos ver que el segundo país que más invierte en investigación y desarrollo es China, el séptimo es India, el noveno es Rusia y el décimo es Brasil. También acá tenemos ya algo más enfocado en el continente americano, esto es el gasto en investigación y desarrollo, I+D, pero por fuente de financiamiento, y aquí tengo 3 casos interesantes. El primero es de los países en los cuales podemos ver que la fuente de financiamiento es altamente influenciada por el sector privado o de negocios, como es el caso de Estados Unidos, el caso de Puerto Rico o Colombia. Un segundo grupo de países en el cual el gasto en I+D viene apalancado por el sector público o por el gobierno, que es el caso, por ejemplo, de México, de Argentina, de Panamá, de Paraguay o Venezuela. Y un tercer grupo de países en los cuales es interesante que el subsector que más financiamiento apalanca es el de la educación superior, como es el caso de Uruguay o de Guatemala. A partir de esto, y contestando tu pregunta, he identificado algunas alternativas para el financiamiento de la ciencia en los países de bajos ingresos y también en vías de desarrollo. Entendiendo que todas estas alternativas están siempre vinculadas y atadas a una política pública de
ciencia, tecnología e innovación del corto, mediano y largo plazo. Si no entendemos esto y si los tomadores de decisiones no asimilan esto, es muy difícil que esta política se mantenga en el tiempo. Dicho esto, las alternativas son, primero, la alineación del financiamiento fiscal y monetario con las prioridades nacionales. Esto es un tema netamente gubernamental. Es decir, cuál es la estrategia y cómo el gobierno va a fondear justamente la política pública de ciencia. Pero también tenemos otras opciones muy interesantes, como la asistencia oficial al desarrollo y el aprovechamiento de la cooperación internacional. Esto en términos monetarios y no monetarios, es decir, asistencia técnica u otro tipo de estrategias como alianzas entre institutos públicos de investigación, algo que funciona bastante bien. Una tercera opción o una tercera alternativa es justamente el modelo de la triple hélice para inversión en investigación más desarrollo, en el cual se conjugan a partir de sus capacidades el gobierno, el sector privado y la academia como productora de conocimiento. Y también tenemos otras fuentes de financiamiento que siempre son importantes y que a las cuales deberían apuntar los gobiernos cuando se trata de inversión en ciencia y tecnología, como es el caso de la inversión extranjera directa, también el rol que cumplen fundaciones o asociaciones científicas, así como organizaciones no gubernamentales para el apalancamiento del financiamiento en ciencia. Gracias, Francisco. Por lo visto, existen varias alternativas para financiamiento. Ahora la idea sería saber qué tanto se está aplicando. Un ejemplo que tenemos ahora en esta pandemia es justamente el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el órgano operativo responsable de promover y mantener la coordinación y la operación conjunta de las instituciones involucradas en el manejo y la atención de emergencias y desastres en el país. Una vez que se confirma el primer caso de COVID en el país, se activa este organismo y se coordina la emergencia. En la primera reunión realizada el 16 de abril, en la cual aproximadamente 29 personas, se podía ver que ninguna se encontraba estrechamente relacionada con el diagnóstico molecular, sino más que nada una origen. Isabel, de acuerdo con esto, ¿tú crees que es necesario que los profesionales de las carreras de la ciencia se especialicen en campos donde se enseñe política pública? Bien, Emilia, para contestar a tu pregunta, me gustaría dejar en claro el papel de los dos actores que tú mencionas, el científico y el político. El cometido del científico es presentar datos relevantes, intentando ser lo más objetivo posible. Entendiendo en el panorama actual al científico como los investigadores de áreas biomédicas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, sociológicas, económicas, es decir, un articulado gigante. Por su parte, el político lo que tiene que hacer es intentar tejer esa información dentro del entramado social, intentando formar alianzas en medida de lo posible. Hablo de sectores público, público-privado, ONGs, lo que planteaba Francisco anteriormente. Repetidamente hemos escuchado en el último tiempo que se han conformado comités de expertos para manejar la información, la evidencia, para entregar posturas. Aunque la evidencia científica puede justificar la acción o la inacción del gobierno, sí es cierto que las directrices políticas, económicas, religiosas y comunicacionales también juegan un rol importante. Y eso se ha puesto en evidencia al observar qué es lo que está ocurriendo en ciertos gobiernos alrededor del mundo. Es decir, que la evidencia científica requiere de la voluntad política para validar el rol social del conocimiento. No hay que olvidar que los modelos científicos son estimaciones. Los científicos son responsables de comunicar a los líderes políticos bajo cuáles condiciones es probable que sus modelos funcionen. Pero en ningún caso es responsabilidad de los científicos generar esas condiciones. Voy a plantear un escenario puntual. Actualmente, en la crisis que vivimos, se ha visto, de acuerdo a la información que entregan los psicólogos, mucha gente empieza a entrar en crisis de ansiedad. Por otra parte, los economistas ya nos dicen que en Ecuador se han perdido 150,000 puestos de empleo. Mientras que los biomédicos seguimos pensando que el aislamiento es la cuestión más segura. Las tres ramas de la ciencia que he mostrado en este ejemplo no se ponen de acuerdo. Y eso es normal, eso es lo lógico, así debería funcionar.
Y es el papel del Estado tomar la decisión en base a esa información. Los científicos están generando datos y simplemente le entregan al gobierno esos datos para que el gobierno tome una decisión en base a la articulación de los datos. Entonces, el hecho de que los científicos formen parte de la toma de decisiones me parece una propuesta súper válida, a manera de consejo consultivo, como asesores o incluso como rectores de la política pública, siempre y cuando tengan el nivel de formación adecuado para tomar ese tipo de decisiones, entendiendo el entramado social. Porque una cosa es analizar los datos y otra cosa ponerlos ya en el territorio, porque la territorialización de la política resulta realmente compleja. Y eso es algo difícil de manejar en términos actuales, sabiendo que la información es infinita y la capacidad de análisis es limitada, porque debemos tomar una postura y una acción inmediata. Gracias, Isabel. Francisco, desde el otro punto de vista, ¿crees que la situación al otro sentido también debería darse? Sí, justamente, y volviendo a la presentación, quisiera ceñirme a la problemática que se ha identificado usualmente entre la ciencia y la tecnología. Y creo que hay tres problemas fundamentales. El primero tiene que ver con las barreras de comunicación que afectan esta relación ciencia-política y lo cual dificulta evidentemente la incorporación de conocimiento y el diálogo entre estos actores. Un segundo problema puede ser, o un segundo limitante, puede ser justamente que los procesos de políticas públicas están marcados por el denominado timing político, la demanda de los mandantes y también de los ciclos políticos, algo que no necesariamente se ajusta o se concatena con la actividad científica. Y un tercer punto que es interesante es justamente la tensión que existe entre el conocimiento científico y otros sistemas de conocimiento y valores, ¿sí? Aquí puede ser, por ejemplo, el conocimiento local, etcétera. Entonces, aquí yo planteo algunas alternativas para la vinculación adecuada entre ciencia y política pública. La primera, y concordando con Isabel, justamente necesitamos abordajes interdisciplinarios para responder de manera más ágil y efectiva desde la política pública. Y creo que justamente la crisis sanitaria que estamos padeciendo actualmente es un buen termómetro para mirar cómo diferentes científicos pueden estar en un consejo de asesores y a partir de la evidencia que poseen, dar sus recomendaciones para que sea el político quien finalmente tenga o haga la toma de decisiones. También esto es algo bastante nuevo, digamos, pero se está dando de muy buena manera y es la articulación interactoral por parte o mediante organizaciones puente o catalizadores de conocimiento. Es decir, estas son organizaciones intermedias, pueden ser incluso organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales que justamente tienen estos puentes cuando la relación entre la ciencia y la política puede ser algo sensible. Esto nos lleva también a pensar en la conformación de modelos de interacción más dinámicos y ajustados a las realidades, sobre todo a realidades cambiantes y tan sensibles como la que estamos viviendo en este momento, por ejemplo. Y también hay que destacar el rol que en este sentido o en este contexto que he mencionado, tienen las universidades, tiene la academia como generador de profesionales tanto en términos de investigación cuanto en la formación del talento humano. Y con la formación del talento humano justamente me estoy refiriendo al tema de que los científicos, sin dejar de ser científicos, tengan justamente nociones de política pública para que no exista ese divorcio o ese distanciamiento típico y tradicional que se estaba mencionando. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos ejemplificando un poco también esta actividad. Por ejemplo, para ayudar a los países a que elijan el rumbo correcto ante estos desafíos, la OMS, por ejemplo, ha actualizado las directrices sobre la planificación operacional para equilibrar las exigencias de la respuesta directa a la COVID-19 con la necesidad de seguir prestando servicios sanitarios esenciales y mitigar el riesgo de colapso. Esto abarca una serie de medidas inmediatas específicas que los países deben considerar a escala nacional, a escala regional y local
para poder reorganizar y mantener el acceso a servicios sanitarios y de primera necesidad. Sin embargo, el manejo del riesgo nacional de la influenza pandémica sigue siendo una responsabilidad de las autoridades nacionales pertinentes. La OMS insta firmemente a cada país a que elabore o actualice un plan nacional de preparativos contra esta pandemia y cada autoridad nacional debe desempeñar su función. Entonces, de acuerdo a esto, Vinicio, ¿en realidad las políticas basadas en evidencia pudieron haber evitado la pandemia del COVID-19 y haber reducido el número de muertes? Es una pregunta complicada. Yo diría que sí y no. No en el sentido de que la magnitud de lo que está ocurriendo ahora era muy difícil de predecir. Pero, sin embargo, existieron muchas voces en su momento científicas que advertían de escenarios similares. Ya en la epidemia del SARS-1 en China, posterior a esto, todas las investigaciones que se dieron, ya se vio que algunas de las causas que podrían hacer que este tipo de cosas ocurran se nos estaban yendo de las manos. Y más claramente hay dos consejos que podríamos sacar de todo esto que estamos viviendo. El primero es dejar a la fauna silvestre en paz, ¿cierto? Este tipo de mercados como los que vimos en China, donde conviven animales silvestres que en circunstancias naturales difícilmente se encontrarían, es un caldo de cultivo para que este tipo de virus salten a nosotros. Recordemos que esto es una lotería. Cualquier otro virus pudo haber saltado hacia los humanos y pasar desapercibido. Otro tal vez pudo haber sido medianamente importante, causando cientos de muertes, causando 10 muertes, quién sabe, y otro es un escenario como el que estamos viviendo, o sea, un virus que es súper contagioso, que es muy difícil de detener. Entonces, la respuesta es sí y no. O sea, hubieron cosas que se pudieron haber solventado, otras que son imposibles de predecir. Otra cosa, a mi modo de ver, los gobiernos alrededor del mundo han estado utilizando 3 estrategias principales, desde mi perspectiva. Uno es, bueno, hacer pruebas masivas, ¿verdad?, a la población, y esto ayuda a los confinamientos y a saber quién puede estar enfermo y todo este cerco que hemos visto en las noticias estos últimos tiempos. Otro es un sistema de salud fuerte, fundamental, por supuesto. Y el tercero, bueno, que parece que da resultados dependiendo cuando se lo aplica, es este confinamiento, ¿verdad? Porque lo que intentamos en realidad con este confinamiento no es que la gente deje de contagiarse, porque eso va a ser muy complicado, sino que los sistemas de salud no colapsen. Esa es la idea principal. En el caso del gobierno ecuatoriano, lo del confinamiento se hizo rápido y vimos que países que tenían la capacidad de hacer pruebas y que tenían sistemas de salud muy fuerte o que tienen sistemas de salud muy fuerte y entraron tarde en una cuarentena, también la están pasando mal. ¿Y nosotros qué pasó con nosotros? Nosotros entramos pronto a una cuarentena, pero no hace falta evidencia científica, es una cuestión de lógica, aunque también podríamos llenar de datos que si volvemos más débil a nuestro sistema de salud, que lastimosamente es lo que ha pasado en los últimos años, por más que hubiésemos entrado en cuarentena mucho antes, va a ser muy difícil que no tengamos esta cantidad de pérdidas que lamentar por esta pandemia. Y segundo, el caso de las pruebas, pues para las pruebas necesitamos mucho dinero. Hacerlo de forma masiva, a un porcentaje muy alto de la población para que funcione. Y si es que no tenemos dinero para cosas básicas, difícilmente íbamos a tener una capacidad de respuesta en este caso. Así que la respuesta va por ese sentido. O sea, siempre la inversión en salud, en educación, son buenas ideas, más allá de que los científicos puedan presentar evidencia o no. Pero no podemos vivir de buenas ideas, ¿verdad? Bueno. No. Carlos, según tú, ¿en qué se beneficia el país cuando se trabaja en proyectos de investigación que involucran la participación tanto del Estado como del sector privado? Bueno, nos beneficiamos y se beneficia el Estado de todas las formas y de todas las maneras posibles. Todos los actores, trabajadores, líderes, empresarios, académicos, etcétera, nos beneficiamos todos, ¿sí?
El problema, como yo le veo desde hace algunos años en el país, o siempre, no sé, es que sí ha habido este divorcio muchas veces entre lo público y lo privado, como primer punto. Y también ha habido un divorcio, por ejemplo, entre, como ya estamos tratando, ¿no es cierto?, entre la academia, los generadores de conocimiento y los tomadores de decisiones. Entonces, coincido mucho con lo que dice Francisco, de que deben existir organizaciones fuertes que hagan las veces de ese pegamento, ¿sí?, entre la academia y los tomadores de decisiones, y dejarnos un poco de egoísmos particulares también para hablar entre lo público y lo privado, ¿sí? Hay ejemplos muy claros de éxito entre lo público y lo privado, ¿sí? Pero por lo general tendemos siempre a estar parcializados, digamos así. Otra cosa que quisiera hacer énfasis es que nos olvidemos de que se considera innecesario a la ciencia por ser caro, ¿sí? Es una inversión necesaria que más que nunca estamos viendo la importancia y lo fundamental de esto. Entonces yo creo que sí se pueden dar estos canales y estos caminos, todos nos beneficiamos, pero hay que trabajar y sobre todo sentarnos en la mesa. No sé si tengo tiempo para poner un ejemplo clarito sobre resistencia bacteriana, que es lo que conozco un poco más a detalle. En el asunto de resistencia bacteriana, el año anterior se sentaron Ministerio de Agricultura, se sentaron los productores a nivel masivo de animales, no quiero decir empresas, y la gente que trabaja en resistencia bacteriana, para decir o hablar de los lineamientos sobre qué antibióticos usar y qué no. Fue un ejemplo exitoso, por ejemplo. Como ese, debemos sentarnos a la mesa a hablar en muchos más aspectos. Vinicio, tú Sí, tenías algo que decir. sí, con respecto a esto es muy interesante y sí, esto es una cuestión de tres en realidad. Incluso en la generación de políticas públicas hay tres actores fundamentales, la academia, el gobierno y la empresa privada, ¿verdad? O las instituciones privadas, generadores de trabajo y de producción. Si es que no están estas tres conjugadas, si es que no están alineadas, podemos dejar esta mesa coja, ¿cierto? Por decirlo en términos coloquiales, porque este es un trípode y tiene que ser fuerte, ¿verdad? Estos tres son los actores fundamentales en la sociedad y deberían serlo también para la toma de decisiones y, ¿por qué no?, para generar políticas públicas. Porque no, recordemos que al sector productivo no lo podemos dejar fuera en esta ecuación. Podríamos tener un feedback, ¿no? O sea, la academia o los generadores de conocimiento se podrían beneficiar de ayudar a la empresa privada y también al gobierno. Y por supuesto, debería haber más inversión hacia la investigación de las dos partes, tanto gubernamental como privada. En Ecuador, lastimosamente, la investigación privada hacia la investigación es bastante deficiente. Gracias, Vinicio. Dime, Isabel. Acotar una cosa, estoy de acuerdo con Vinicio en lo que él plantea, me parece una postura muy clara. Sin embargo, creo que se pierde de vista un elemento clave, que son las organizaciones que no son ni del gobierno ni son de la empresa privada. Por ejemplo, en el caso puntual de la crisis que vivimos ahora, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones regionales y globales que también tienen un impacto, que también deberían ser incluidas en ciertos procesos para tomar decisiones que representen un mayor beneficio para la población. Entonces, si bien es cierto, los tres articulados son buenos, ¿no es cierto?, tener este cuarto elemento dentro de la mesa de trabajo me parece fundamental. Gracias, Isabel. Quiero hacer una pregunta para todos ahora. Quisiera saber cuál es su opinión. A pesar de que se pueda generar política en base a evidencia, ¿esto va a garantizar realmente la objetividad en la promulgación de la política? No sé.
¿Quién va primero? Yo diría, a ver, ¿puedo empezar yo? A ver, yo diría que no, así de claro. Y es triste porque estamos hablando ya un buen tiempo de las políticas basadas en evidencia y la evidencia y que los científicos dándoles herramientas a los políticos para que sus decisiones sean mejores. Quisiera rebobinar un poco y recalcar lo de la parte moral. Si es que no está asociada la política a los datos empíricos, a los datos objetivos, no sirve de nada, porque es muy fácil, es muy simple manipular los datos, incluso dentro de la ciencia. Ya olvidémonos de la política, está el famoso p-hacking, por ejemplo. Simplemente cambiamos el valor del p-value famoso que manejamos siempre, ¿verdad? Del valor de probabilidad y ya podemos cambiar los resultados. Ahí es una cuestión mucho de moral hasta cierto punto, moral propia. Entonces, no es necesario. O sea, solo con los datos empíricos que pueden generar los científicos o cualquier otro actor, no es necesario. Tiene que estar bien claro que si es que no hay moral detrás de esas decisiones, poco importa que los datos sean objetivos. Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además de eso quiero acotar algo. No pasa nada. Digamos que se tienen todos los datos y los datos son súper confiables y los datos son súper reales. Muchas veces la toma de decisiones se centra en cumplir agendas políticas propias, ¿sí? Y ahí está a veces el problema de luchar tanto para que al final quede en el veremos, ¿sí? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte de lo que mencionaba Vinicio, ¿no es cierto? De la ética en la investigación, que obviamente es un eje fundamental y básico de la generación de evidencia. Y creo que uno de los complementando lo que han dicho los panelistas, uno de los ejemplos más claros en este momento es el gobierno estadounidense, por ejemplificarlo de alguna manera. El presidente Trump tiene una comisión de tarea especial para el coronavirus, el cual es un consejo que es una mixtura de expertos, científicos, asesores de la Casa Blanca y tomadores de decisiones en distintas ramas, desde salud, defensa, seguridad nacional, gobierno, etc. ¿Y cuál es uno de los principales componentes? A pesar de las recomendaciones científicas realizadas por parte de este equipo, al final del día, la toma de decisiones por parte del presidente justamente no está tan alineada con la evidencia científica o con lo que sugiere esa evidencia. Y también tiene que ver con, no solo con la agenda política que tiene el presidente, sino también con los grupos de interés y con, digamos, los votantes, los mandantes a quienes responde como presidente en este caso. Entonces, yo creo que ahí tenemos un claro ejemplo de cómo, a pesar de tener abundante evidencia científica, objetiva si se quiere, y con un respaldo, digamos, incluso de liderazgo profesional, este finalmente no termina siendo aplicado porque hay otro tipo de consideraciones, que es lo que también mencionaba en la segunda parte de mi presentación. El timing político y los ciclos políticos usualmente no están concatenados justamente con la evidencia científica o con la ciencia como tal. Entonces ahí podemos tener modelos en los cuales vemos que no hay este acoplamiento como usualmente se podría ver desde el lado científico. Francisco, y creo que, bueno, Trump no está asesorado por uno de los mejores epidemiólogos y más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, el epidemiólogo es Kelvin Droegemeier, que es justamente una de las eminencias y que, digamos que irónicamente, cada vez que Trump sale a una rueda de prensa, los gestos que hace el científico son realmente muy decidores sobre esa impotencia que puede sentir
como científico, como generador de conocimiento, al ver que pueden existir comentarios de un presidente como hablar de tomar cloro o cosas así, lo cual es totalmente fuera de lugar. Entonces, es gracioso, es curioso, pero en realidad esto es, creo que una de las más claras muestras de cómo puede funcionar o no, cómo se pueden concatenar o no la ciencia y la política, y no solo en el gobierno de Trump. Hay otros ejemplos claros como más cercanos, como el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, o del mismo Johnson en el Reino Unido, que hasta no padecer el COVID era muy, digamos, ajeno al tema de creer en la pandemia, era muy escéptico de creer en este tema. Sí, es que eso también parte del hecho de que se intente buscar objetividad dentro de la política, lo cual a mi criterio es un error. La política es subjetiva en principio, porque por eso nosotros en las urnas votamos por un candidato, ¿no es cierto?, el que nos ofrezca las mejores expectativas de acuerdo a nuestra postura individual. Entonces, las ciencias sociales un poco tratan de eso, de estudiar el comportamiento humano, y el ser humano dentro de ese comportamiento tiene algo distinto al resto de la naturaleza, y es la intencionalidad. Y en este sentido, la información que recibe, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, igual que el de Inglaterra y etcétera, puede ser información objetiva, rigurosa, técnicamente acertada, pero esta información va a ser utilizada en base a las intenciones del mandante. Y eso pasa por circunstancias políticas, por cánones éticos, como lo decía Vinicio hace un momento, por intereses personales también, pero bueno, eso es motivo ya de otro debate. Gracias a todos. Vamos a pasar con algunas preguntas del público. Por el tiempo vamos a tomar solo algunas, aunque hay preguntas muy, muy buenas. Isabel, ¿cuál fue el fallo de los anteriores gobiernos en la gestión de los recursos invertidos en educación y en becas a los profesionales? Yo creo que no fue un error invertir en los profesionales. El error fue no saber cómo gestionar ese recurso humano al regreso de los profesionales. Es decir, yo creo que quienes salimos fuimos a hacer un trabajo importante afuera, a hacer quedar bien al país, y también con la intención de regresar y poder retribuirle al país ese esfuerzo mediante trabajo. Y eso es lo que hemos hecho. El problema es que no hemos podido necesariamente insertarnos en ramas del conocimiento necesarias para el desarrollo del país. Y ese sí que ha sido un problema importante, porque el país tuvo unos cuantos años para programar el regreso de los becarios, para insertarlos dentro de zonas de conocimiento, para que ellos puedan desarrollar tecnología aquí internamente, y de esa manera se hubiera aprovechado mucho más el recurso que se fue al exterior. Sin embargo, eso no ocurrió, y fue porque normalmente la política en Ecuador se maneja, a mi criterio personal, en base a la improvisación. No se hace una adecuada planificación. Y esa falta de planificación nos pasó factura a todos y convirtió al esfuerzo de las becas CENESID, por ejemplo, en un esfuerzo que no tuvo los dividendos que hubiera tenido si el Estado hubiera planificado el regreso de los becarios. Gracias. Vinicio, ¿cree que si un científico estuviera en un puesto político de renombre, ayudaría al desarrollo científico del país? Depende del político, depende del científico. Quisiera poner sobre la mesa una situación, justamente. El ministro de Salud actual, el ministro Ceballos, es un científico. Tiene un currículum bastante interesante. ¿Quién más? A ver, podemos hablar del alcalde Yunda. Si bien no es un científico, pero su formación original es de médico. Justamente el otro día estábamos conversando con nuestros colegas si es que tiene algo que ver la formación del alcalde, comparando básicamente Quito y Guayaquil, y llegamos a una conclusión interesante. Puede ser que sí, y sin que Yunda sea un científico per se, sí que está mucho más acostumbrado a los términos de epidemiología, por ejemplo, y por supuesto de salud pública. Entonces, es más entender estos datos, entonces, dices tú. Sí, le es mucho más fácil entender. Ahora, otra cosa,
puede ser que un científico, en cambio, un científico que ha dedicado su vida a esto y de pronto migra a la política, sea muy ingenuo. Eso también puede pasar. Y eso le puede pasar factura. Y puede ser que fracase como político, eso ya va a depender de cada persona, ¿no? De quién se asesore, ya en el término político, si es que lo tiene más claro desde el punto de vista científico. Y un político también puede fallar en tratar de implementar políticas públicas basadas en evidencia si no tiene el consejo adecuado. Gracias, Vinicio. Francisco, ¿de qué forma cree usted que se pueden generar vínculos certeros entre los actores políticos y científicos para poder crear nuevas políticas públicas? Bien, creo que había mencionado algunas formas, pero como digo, creo que lo importante es trabajar en dos vías. La primera es tratar de subsanar esta falta de comunicación o este distanciamiento que existe entre la ciencia y la política pública o los tomadores de decisiones en este caso. Y por otra parte, fortalecer los nexos que ya se han planteado o las experiencias exitosas en las cuales hay organizaciones, organizaciones intermedias sobre todo, que prestan un vínculo interesante para eliminar o mitigar esta problemática generada por falta de comunicación, por el tema del timing político o por el tema de los ciclos políticos. Entonces, de manera concreta, creo que las organizaciones intermedias, sobre todo las organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales, son un buen espacio de acercamiento porque esto permite que esos actores puedan tener más confianza y, si se quiere, ampliar el espectro, ya no solo la visión desde la ciencia o la visión de la política pública, sino también otras miradas que son muy importantes y que se deben tomar en cuenta para tener consensos y tener, digamos, mayor información en pos de tener mejores decisiones o políticas públicas, construcción de política pública. Gracias, Francisco. Carlos, en Suecia no se está realizando un aislamiento, de manera que esperan que solo se genere inmunidad en la sociedad. ¿Es este un mejor plan que la cuarentena? Si la ciencia y los biomédicos dicen que el aislamiento es lo mejor, ¿por qué un país tan avanzado tomaría una decisión de esta naturaleza? Es súper interesante esa pregunta. Y claro, Suecia hace eso justamente porque puede, porque tiene un sistema de salud mucho más robusto que en comparación, por ejemplo, con el nuestro, no podemos hacerlo. Nuestro sistema de salud colapsaría si es que llegamos a tomar esa decisión. Además de que hay que ver las economías de cada país. En un país como el Ecuador, donde la economía o el gran porcentaje o un gran porcentaje de la economía es informal, ¿sí? No podemos darnos ese lujo. En un país más industrializado, sí. Entonces, claro, ellos apostaron simplemente a la inmunidad y no pararon, ¿no es cierto? Pero nosotros, con nuestro sistema de salud y nuestro tipo de economía, no solo nosotros, sino muchos países en vías de desarrollo, las tasas de mortalidad se incrementarían bastante. Me gustaría decir algo al respecto. Es muy interesante lo de Suecia y Suecia está haciendo una apuesta, como bien dijo Carlos. El tiempo va a decir quién tuvo la razón. Ellos están apostando hasta cierto punto a esta famosa inmunidad de rebaño, pero todavía no hay pruebas concluyentes de que esa inmunidad de rebaño se vaya a dar. Cuidado con eso. Así que sí, a largo plazo, por más que nos hayamos infectado con SARS-CoV-2, existe la posibilidad de, en un tiempo X, no se sabe exactamente cuánto, podamos ser sensibles nuevamente a una infección. Así que cuidado y vamos a ver quién tuvo la razón al final, porque al final son apuestas, si es que Suecia está yendo por el camino correcto, entre comillas, o no. Claro, eso ocurre porque esto es nuevo. Nosotros como especie nos estamos enfrentando a una enfermedad nueva y estamos aprendiendo día a día, ¿sí? Entonces, claro,
Estoy totalmente de acuerdo con Vinicio de cogerlo con pinzas hasta el momento. Y como bien dice, el tiempo dirá quién tuvo la razón, ¿sí? Gracias. Una última pregunta. ¿Cuál sería el panorama que se presentaría a nivel de industria en un lapso de 5 años? No sé, Isabel, Francisco. Bueno, como había mencionado, el rol del sector privado siempre es fundamental. De hecho, hay uno de los casos exitosos que siempre se menciona con respecto al tema de ciencia, tecnología e innovación, es el modelo desarrollista de Corea del Sur. No olvidemos que en la década de los 60 las condiciones económicas de Corea del Sur eran similares a las de un país de África o de América Latina. Pero es interesante el modelo que a partir de una conjunción de un actor estatal fuerte, incluso autoritario, sumado a un consenso al cual se llegó con parte del sector privado, permitió desarrollar una estrategia en la cual en una primera fase el apalancamiento y la inversión, el financiamiento en ciencia y tecnología venía dado por el Estado y luego fue trasladado al sector privado. Entonces, siempre el rol de la industria va a ser muy importante. ¿Cuál es el rol de la industria, en este caso la industria ecuatoriana, en el tema de ciencia y tecnología de aquí a 5 años? Pues bueno, ese rol está determinado por dos aspectos. Primero, la política pública que exista, es lo que yo mencionaba en la primera pregunta, y decía, es fundamental tener una política pública de corto, mediano y largo alcance con responsabilidades específicas para cada uno de los actores, pero tomando en cuenta evidentemente el rol del empuje inicial o el puntapié inicial que tiene el gobierno en este tema de ciencia y tecnología. A partir de eso, si no tenemos claro este tema, la industria evidentemente en el corto plazo, que serían 5 años, podría, digamos, estar haciendo esfuerzos, pero pueden ser esfuerzos atomizados o esfuerzos que básicamente no respondan a la realidad o al planteamiento de política pública. Y ahí conecto también con lo que decía Isabel hace un momento. El gobierno, por ejemplo, digamos, en el tema de los becarios, no tuvo, si se quiere, un plan de retorno o no pudo complementar de manera específica a quienes regresaban con un conocimiento adquirido determinado. Pero también me parece que el sector privado tampoco estuvo a tono con esa oferta profesional. Y ahí es cuando justamente creo que el modelo de la triple hélice de gobierno, sector privado y academia funciona de muy buena manera porque permite distribuir las responsabilidades a partir de las capacidades de cada uno de los actores y con eso justamente tratar de desarrollar el tema de ciencia y tecnología de manera adecuada. Vamos a cerrar con la última pregunta porque ya no nos queda mucho tiempo. Esta pregunta es para Isabel. ¿Cómo se pueden generar estadísticas nacionales si desde el principio no se ha generado metodologías homologadas para la toma de decisiones mediante datos estandarizados? ¿Cómo se pueden homologar las metodologías y traducir a un lenguaje sencillo, no científico, para que los tomadores de decisiones puedan tomar en cuenta sus resultados? Me tocó una pregunta en combo. Con respecto a la primera parte, yo creo que estadísticas siempre van a existir, es decir, todo proceso genera números y esos números se pueden utilizar para hacer estadísticas. El tema es que esas estadísticas sean públicas. Te hablo desde mi experiencia profesional, antiguamente en el municipio o después en el hospital Andrade Marín, datos existían. El problema era sistematizar esos datos y convertirlos en información que esté disponible para la comunidad científica o comunidad política, lo que fuere. Entonces, llegar a ese punto, dar ese paso, implica un proceso de responsabilización de los datos y también pasar ciertos
temas burocráticos, porque como saben los investigadores, la utilización de esos datos que están generados implica también hacer una serie de procedimientos para poder obtenerlos y usarlos. No es tan sencillo. Entonces, ese es un ejercicio que hay que hacer definitivamente, que es una corresponsabilidad, como decía Francisco, entre la academia y el sector público y privado, pero que hay que empezar a producir esa información en términos científicos. ¿Para qué? Para que esté disponible a la comunidad. Y la otra pregunta que hacías era el tema de la divulgación. Yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles y quizá es el mayor desafío que tenemos en este momento. Es el desafío de que los científicos consigan transmitir la información de la manera más clara posible, de modo que esa información pueda concretarse en espacio de toma de decisiones. La ciencia y la política no tienen por qué estar divorciadas, y eso es algo que ha quedado, creo que claro, a lo largo del webinar. Es algo que se puede conjuntar, que se puede trabajar en equipo, siempre y cuando exista la intención y sobre todo siempre y cuando se vaya a hacer de manera responsable. La información se puede entregar, el uso de la información es otra cosa. Entonces, sí, es importante que el científico aprenda a comunicar, como decía en alguna intervención anterior, es importante que el Estado aprenda a escuchar y es importante que la sociedad sepa también hacer su contraparte, que es utilizar la información de una manera adecuada. Porque nosotros vemos mucho también en las distintas redes sociales que se hace un uso inadecuado de la información que circula. Entonces, eso también puede generar un pánico colectivo, que es algo que nadie quiere. Muchas gracias, Isabel. Excelente respuesta. Todas las respuestas han sido muy interesantes, muy bien fundamentadas. Tenemos muchas más preguntas, sin embargo, el tiempo nos quedó corto, por lo cual quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Quiero agradecer al público presente esas preguntas y la interacción que tuvieron con nosotros. El objetivo de la carrera de biotecnología de la UDLA es participar en la difusión de este tipo de conocimientos y crear puentes, no solamente entre la academia y el Estado, sino también entre toda la sociedad, porque consideramos que el conocimiento nos va a permitir mejorar y manejar de mejor manera esta pandemia y todas las situaciones que se vienen enfrente. La investigación, la ciencia está para servir a la sociedad, es un fin el que nosotros tenemos, y por lo cual les invitamos a participar también en los próximos conversatorios y foros que estamos planificando, así como los otros foros y conversatorios que organiza la universidad en los distintos temas. Muchísimas gracias, Francisco, Isabel, Vinicio y Carlos. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes el día de hoy y les agradezco por su apoyo. Muchas gracias, Emilia, y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Saludos a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Una buena noche. Un gusto. Gracias a todos por su presencia. Con esto damos por finalizado el conversatorio y les invitamos a vernos en una próxima ocasión muy cercana. Hasta luego.